a todo ritmo en este jueves. Claro, porque, bueno, es un día especial, ¿no? Sí. Hablábamos de que es un feriado laborable, Día de los Difuntos, con diferentes conmemoraciones, diferentes formas de ser transitado. Depende de la cultura, me parece a mí. Y hoy hablábamos más temprano que, por ejemplo, una de las culturas que también es bastante particular en cómo llevar el día es la cultura mexicana. Por eso queremos conocer más, ¿vale? Milman, ¿quién más sino que ha preparado un informe a propósito de esto? Bienvenida. Muchas gracias, Rod. Quería aprovechar este día porque, Sí. como decías, es un día especial, distinto. Hay gente que lo vive con tristeza, con congoja, con recuerdos. Exacto. Pero bueno, la cultura mexicana es bien interesante porque lo ven como una celebración. O sea, celebran a los difuntos. Es el momento en que los difuntos que están en el cielo, en el purgatorio o en el infierno, vuelven a la tierra a estar con sus seres queridos, según la cultura. Sí. Y bueno, a disfrutar de distintas comidas, de distintas bebidas, a tomar agua, porque vienen muy cansados. Ahora vamos a estar compartiendo. Si tenemos, señor director, las imágenes, mientras yo voy contando algunos detalles de la historia. Sí. Esto, por ejemplo, se remonta hace más de 500 años, a la época prehispánica, previo a la colonización española. Ahí vemos donde está en este momento el altar de la Embajada de México, que es en el Muar. Ahora les vamos a estar contando más, que está muy, muy lindo. El culto a la muerte era uno de los elementos básicos de esta cultura prehispánica. Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate. Un petate es como una estera que se realiza con palma, una hoja de palma. Mirá vos. Y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán, que es el lugar de descanso eterno para las almas de quienes se nos han adelantado en el camino. De igual forma le colocaban comida o cosas que le gustaban al difunto. Hasta cigarrillos, hasta bebidas. Sí. Cualquiera sea ellas. De esta celebración, la muerte no representa una ausencia en sí misma, sino una presencia viva. Es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido, que ahí lo vemos en imágenes y en fotos de esta muestra que también hay ahí en el MUAR, el Museo de Arte. Sí. Que es el que está pegadito a la Intendencia de Montevideo, en Ejido y 18, por si la gente quiere ir. Pero si te parece, Roberto Riolfo, nuestro compañero de BTV Noticias, estuvo haciendo una entrevista con Jorge Hernández Saab, que es el agregado cultural de la Embajada de México aquí en Uruguay, y vamos a compartir tramitos de esa entrevista que está bien interesante. Vamos a empezar. Cuando llega ese imperio español en 1500, retoma muchas de las creencias locales y las mezcla con esta cultura europea y surge una cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, el altar tiene elementos sincréticos de los antiguos dioses mexicas, por ejemplo, pero también algunas cuestiones de santos, de la idiosincrasia católica, ¿no? Y se mezcla mucho la cuestión, por ejemplo, se darán cuenta cuando vean un altar que son varios niveles, ¿no? Nosotros cuando morimos, muchas de las culturas tienen la creencia que o vamos a un inframundo o a un cielo. Entonces, por ejemplo, hay altares en el que algunos niveles generan esa diferencia entre el inframundo, el cielo. En el caso de los mexicas había diferentes inframundos dependiendo uno que se dedicase en la vida y cómo murió, ¿no? Los guerreros, las mujeres que morían al dar a luz, tenían una parte muy particular y eso lo retoman los españoles cuando llegan y bueno, lo mezclan y sale esta tradición del Día de Muertos, ¿no? Qué increíble, ¿no? Cómo cambia de acuerdo al lugar, porque veíamos allí mucho colorido. Para nosotros de pronto todo es gris un día como hoy. Sin embargo, en México tienen otra forma, bien lo decía Jorge hace unos instantes. Bueno, pero queremos saber cómo es la preparación de esta celebración y cuántos días además dura. ¿Es una celebración solo limitada a este 2 de noviembre? ¿Se extiende más días? ¿Cómo viene a ser todo esto? Así es. En realidad empieza los últimos días de octubre, sobre el 27, y hay como distintos días específicos para recibir a esas almas de niños previos al bautismo, niños después del bautismo y hasta los adultos. Pero vamos a escuchar otro tramo de Jorge Hernández que explica bien cómo es. Empieza a partir más o menos desde el 27. Cada grupo tiene su día particularmente que regresa, por así decirlo, ¿no? En alguna, por ejemplo, al principio son lo que son los niños que mueren antes del bautizo, ahí la cuestión de la creencia católica, y después, por ejemplo, el día 2 de noviembre es cuando regresan todos los adultos, ¿no? En la idiosincrasia mexicana, la muerte, también nos pesa. Sin embargo, intentamos encararlo de una manera distinta, que bueno, hay que celebrar la vida, hay que celebrar a los que estuvieron con
nosotros y que ahora no están. Entonces, para honrar su memoria y para que regresen y puedan comer un poco, puedan tomar un poco de lo que ellos disfrutaban, bueno, lo ponemos en el altar para que ellos en su regreso puedan disfrutar, qué sé yo, ¿no? El asado que les gustaba, la marca de mate que disfrutaban, vaya, por como acercarles ese tipo de ejemplos, que nosotros lo ponemos en los altares, en las ofrendas, creemos que regresan las personas, lo disfrutan, lo gustan, y al otro día nosotros nos acabamos lo que nuestros difuntos pudieron disfrutar, ¿no? ¡Ay, qué interesante! Viste que él le introduce lo del asado y el mate, como para decir, si haces un altar aquí en Uruguay, pues, bueno, las cosas que al difunto le gustaban. ¡Qué genial! La verdad que es bien interesante. Ay, bueno, la otra vez hablábamos del tema de la muerte con Alejandro Korch. Preferible vivir a nuestros fallecidos, a nuestros muertos, desde otro lado, ¿no? Desde el que se van a otro plano y siguen con su vida en otro lado. Con su vida en otro lado, vamos a decirlo así. Tal cual. Bueno, pero ahí veíamos más colores, se le hablaba de la comida, velas, aromas de todo tipo. Es fantástico, un mix de todo. Es imponente. Bueno, ellos decían ahí, esa flor naranja es bien característica. No la voy a pronunciar porque no me va a salir, voy a hacer papelones, pero él lo va a contar. La Embajada de México en Uruguay hace muchísimos años que realiza los altares en distintos lugares. Yo cubrí para otros medios en su momento en la Embajada mismo de México y la verdad que es súper interesante. Hay muchísimas cosas diferentes. Ahora este año, como decías, en el Museo de Historia del Arte, que está ahí a la vuelta de la Intendencia de Montevideo, pero hay varias actividades que después vamos a compartir la web de la Embajada de México aquí para que vean y que puedan acercarse. También otras degustaciones de cosas que ya nos va a contar Jorge, pero si te parece vamos a escuchar otros. Sí, claro. Comida, bebida. En algunas ocasiones, y hago mucho esta broma, muy mexicana, que bueno, a veces en el altar se ponen las cosas que mataron al muerto, ¿no? Incluso cigarrillos, cositas que uno disfrutaba, ¿no? Comida con mucha masa, que bueno, tal vez no es lo más sano y tal vez eso le pasó factura a la persona, pero bueno, lo disfrutamos y ahora sí que el vivo al gozo y el muerto al pozo, como decimos en México. En la creencia del altar, las almas cuando retornan tienen que saber hacia dónde ir y hacia dónde llegar, ¿no? Entonces, las almas vienen cansadas, por eso se les pone agua, se les pone inciensos, que es una cuestión purificadora en muchas de las creencias, no solo occidentales, sino también los saumerios y ese tipo de cuestiones en las culturas precolombinas. Igualmente, la flor de cempasúchitl, que bueno, es más difícil de encontrar en Uruguay que de pronunciar, que es una... Igual no es muy difícil pronunciar, muy complicado. No, pero esa flor que tiene un colorido naranja muy, muy particular, para nosotros es lo que guía a las almas. Se hace un camino con las flores, que es precisamente donde las almas saben a dónde llegar, y se les coloca una fotografía del muerto como para que sepa que está llegando al lugar específico de aquella persona, ¿no? Para que sepa que es la familia que lo está recibiendo, para que sepa que toda la comida es de aquella persona y pueda pasar a disfrutar en su pequeño momento que anda aquí de regreso, ¿no? Bueno, ahí ves, las cosas que le gustaban y hasta capaz que le hicieron mal al difunto o difunta. Pero sí, bueno, ya lo dijo, el cigarrillo, el exceso de comida. Es celebración. Qué gracioso, bueno. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que pasa en México y el despliegue es imponente, Ro. Sí, las catrinas, que son esas calaveras. Lo más parecido coloridas a esto que estamos viendo, bueno, fue la película Coco, que también hablaba, ¿no? De algo similar, de la abuela que fallecía y demás, de quienes se van al mundo de los muertos, pasan ese umbral que lo lleva a otro plano. Bueno, es genial, es genial. Bueno. Es muy parecido a la realidad, me tenés algo parecido a Coco. Ahí está, tal cual, tal cual. Bueno, ahora nos va a contar Jorge hay un pan de muerto. Y una bebida que se llama mezcal, que parecía al tequila, perdón. Vamos a escuchar lo que dice. Pan de muerto, muy particularmente, que no tiene muerto, es una panificación que se hace en estas fechas. Tiene un sabor muy particular porque se hace con agua de naranja. Y en el pan se le hacen figuritas como asemejando huesos, ¿no? Porque es una parte mucho de la Catrina, de toda esta cuestión de que la muerte es parte de nosotros, es parte del Día de Muertos y bueno, esto va por ahí, ¿no? Entonces, en el Día de Muertos se utilizan estos panes muy particulares que se ponen en las ofrendas, que los mexicanos lo disfrutamos muchísimo, que hay pocas, y por ahí me están comentando que hay algunas panaderías que en estas fechas los están teniendo por la gente interesada en conocer, la gente que ya lo conoce, y si ustedes tienen oportunidad se los recomiendo que lo puedan probar, ¿no? ¿A qué sabe de sabor?
Vaya, tiene un sabor como cualquier panificación, pero tiene un saborcito un poquito especiado por la cuestión del agua de naranja, ¿no? Y se recubre con azúcar, entonces la verdad, en un día lluvioso, esta parte de la torta frita con un buen mate, un pan de muerto seguramente sabrá muy bueno. El mezcal es una bebida, yo le llamaría como el hermano más guapo del tequila. El tequila es muy rico, pero particularmente yo prefiero el mezcal. El mezcal es otra destilación muy similar con el mismo, digamos, del mismo lugar de donde sale el tequila, pero es mucho más tradicional, no es tan procesado. Entonces tiene un sabor ahumado, tiene un sabor que a mí particularmente me gusta mucho más. Y creemos que es una bebida que también igualmente nos alegra mucho que el Uruguay se acerque un poco más a nosotros, así como nosotros nos acercamos al pueblo uruguayo, que es una bebida que empieza a recorrer aquí el país, que es muy amigable al momento del día después. Y que si a las personas les gusta probar, por ejemplo, aquí en la embajada vamos a tener en el altar de muerto una degustación de mezcal para que lo conozcan, para que se acerquen a él y puedan conocer esta bebida destilada que también es muy sabrosa, ¿no? Bueno, mira, ya quedó la invitación de la embajada mexicana para celebrar este Día de los Difuntos. Pero te quiero preguntar justamente, bueno, sí, en México toda la tradición, pero los mexicanos que no están en su país, que están en la diáspora, ¿qué pasa? ¿Las celebraciones y la tradición se mantiene? ¿Cómo cumplen con esos rituales, las ofrendas, todo esto que mencionaba Jorge? Bueno, un poco la embajada de México en cada país del mundo, en 200 países, trata de acercar esta cultura un poco a los mexicanos que están en esos países y se encarga de organizar estos altares, pero también dice que los mexicanos que están en distintos lugares del mundo también organizan en su casa o hacen estos altares en su casa, y es bien interesante porque hay hasta concursos, mirá. Hay un concurso de altares en el mundo en el que todas las embajadas de México en el exterior y todas las comunidades mexicanas, entonces se llena de 200 altares participantes, vaya, ¿no? Desde rincones como, qué sé yo, ¿no? En el Medio Oriente, en regiones como en el norte de Europa, Sudáfrica, Australia, siempre hay algún mexicano, alguna mexicana, porque es una tradición muy, muy personal, muy familiar. La gente puede poner su altar en casa. Y es generalmente donde todo el mundo lo hace, ¿no? Porque es precisamente para agasajar, para consentir al familiar que ya no está, al que se le extraña y que, bueno, se le celebra en ese pequeño momento en el que regresa a comer, ¿no? Bueno, qué fantástico. Me has acordado de la canción de Rada. No voy a cantar, ¿no? Es Pero verdad. cuando yo me muera, no Tal quiero, cual. ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Es así, es como eso, de celebrar Qué la fascinante, vida. ¿no? Cómo se da de acuerdo al país, la cultura, la tradición. Es fantástico. Me parece muy bien lo que hace la Embajada de México, que por supuesto, no sé si tenemos por ahí la web de la Embajada para quienes quieran consultar y bueno, ser parte de alguna forma de esta tradición o simplemente conocer un poquito más. Lo estamos viendo en pantalla. Pueden participar de las actividades que realizan en el día de hoy, ¿vale? Entonces, y además van a seguir, la semana que viene hay más cosas. Si pueden, ingresen allí, que se van a enterar de muchas actividades que hay, genial. Grupos de baile, bueno, este altar que se puede presenciar, visitar, la muestra fotográfica, Mirá probar qué el mezcal, interesante. así que al que le guste. Probar el mezcal y el pan de muertos. ¿Qué te La verdad parece? que sí. Vale, re lindo informe como Bueno. siempre. Muchas gracias y te ¿Le vemos puedo la mandar semana un que viene. besito ahí? Mándele. Vos también, porque si no van a decir que fui yo sola. Yo le Bueno. mando todas las semanas y ni me ven estos chicos. No, Yo ya no sé qué a mis hacer con papás, ellos. a mi hermana y a mi sobrinito, los Messi. Sí, claro. Y mi Juli, los amo. Les mandamos un beso grande que siempre están viendo día a día a Juanito Agus y a Marta y Daniel, que no sé, ¿están los dos en casa? Bueno, perfecto. Beso enorme, siempre tan amorosos.